El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. El Señor esté con ustedes. Hemos escuchado ya la palabra de Dios, así que tomamos asiento. Escuchábamos en el guión inicial de esta misa algo de la historia de Buenos Aires, también de esta catedral. Se lo repito y se lo resumo. En 1580, cuando Jorge Garay funda la ciudad de Buenos Aires, segunda fundación de Buenos Aires, en ese momento le pone bajo su protección, la pone bajo la protección de la Santísima Trinidad y de María, la Virgen de Buenos Aires. Después, de un nombre muy largo, Ciudad de la Santísima Trinidad, Santa María de Buenos Aires, y quedó Ciudad de Buenos Aires. Pero la catedral sigue bajo la titularidad de la Santísima Trinidad. Muy pocos lo saben. Todas las parroquias tienen un titular: San Antonio, la Merced. Por eso, si ustedes observan la parte superior del retablo del altar, la parte superior está la Santísima Trinidad. El Hijo con la cruz, el Padre y el Espíritu Santo. Porque la Santísima Trinidad es la titular de la Catedral de Buenos Aires. La llamamos Catedral de Buenos Aires porque, como es la única, en cambio a la parroquia decimos cada una su nombre, su titularidad. Por eso también es poco conocido. Y es justo el misterio que la Iglesia hoy nos hace celebrar. Perdón. Por eso al final de la misa vamos a salir
hacer, o históricamente, la bendición de la ciudad desde la puerta, la bendición de la ciudad, hacia los 4 puntos cardinales. Nos decía que estamos celebrando hoy litúrgicamente en todo el mundo esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Ya ven que la palabra solemnidad no es lo mismo que fiesta. Las fiestas litúrgicamente son un segundo escalón. El primer escalón son las solemnidades, el grado máximo. Claro, si uno se pregunta cuál es la practicidad de la Santísima Trinidad, por allí uno entiende por qué no tenemos una devoción desarrollada a la Santísima Trinidad. Al Espíritu Santo hemos ido incorporándolo gracias sobre todo al aporte de los movimientos carismáticos. Descubrir la obra del Espíritu Santo, sin el cual la obra redentora de Jesús no hubiese llegado a nuestros corazones. Con el envío del Espíritu Santo, entonces somos hechos partícipes de la obra redentora de Jesús. La obra de Jesús es mucho la tenemos más clara. En cuanto a la Santísima Trinidad, nos parece el menos práctico de todos los misterios. Pero pensémoslo de esta forma. Si papá, mamá, un día nos empiezan a contar la historia de la familia, uno diría, bueno, como servir para el día siguiente, para las cosas que tengo que hacer, para el trabajo, para la compra, no me aporta quizá mucho, pero me está revelando el corazón, la historia propia mía, las raíces. Y uno tiene la alegría de conocer el corazón de las personas, el corazón de la historia familiar. Y eso nos deja diferentes. Cuando uno entra ya con los años a recoger, recordar. Por eso, en estas palabras que escuchamos de Jesús en su última conversación larga, la de la última cena, la del testamento, Jesús les revela las cosas del Padre, les habla del Espíritu Santo, de la obra que irá realizando en cada uno de nosotros. Por eso la devoción a la Santísima Trinidad, que la tenemos, ya les decía, muy como en pañales, muy elemental, sería bueno irla recogiendo. Algunos de los documentos eclesiales nos decían esto: descubríamos primero que Dios no es como en la mayoría de las religiones históricas, no es ni solitario ni politeísta, sino que Dios es familia. Nosotros decimos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero decimos que es un solo Dios. Son 3 personas en una sola naturaleza. Decimos en una sola, un solo Dios. Y esto nos habla de que Dios no es un individuo aislado, sino que hay toda una vida interior. Y de esa vida interior es que yo como creyente participo.
Jesús le decía a los apóstoles, lo escuchábamos el día de la ascensión: el que me ama será fiel a mi palabra, e iremos a él y habitaremos en él. Para nosotros tener fe no es simplemente una cosa de aquí: creo en esto, creo en esto, creo en esto. No es solamente, esa es la consecuencia. Tener fe para nosotros es participar de esa vida divina que el Espíritu Santo en nuestros corazones va haciendo fructificar. Y por eso ese documento eclesial latinoamericano decía: en el fondo, el misterio de la Trinidad es el que alimenta nuestra relación con el prójimo, el modelo de familia y el modelo de relaciones humanas. No está desconectado de la realidad. Si yo soy imagen de Dios, que así nos dice el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando me aíslo, estoy anulando esa dimensión de comunicación que es la que enriquece a la persona, la que expresa a la persona. Y encuentro como sofocando dentro de mí esa dimensión de comunicación que hay al interior de la Santísima Trinidad. Por eso, lejos de ser un misterio no práctico, es el más práctico de todos. Cuando yo dejo que un hijo se aísle, estoy desconociendo que ahí él está sofocando algo que interiormente en su propia esencia tiene marcado. Y cuando yo me aíslo de los demás, lo mismo. Ojo, yo puedo ser un ermitaño y estar más comunicado con los demás que el que vive en la ciudad de Buenos Aires, va en el colectivo 60, todos apretados. Porque la comunicación no es algo que se exprese totalmente en el oír y en el hablar. Porque yo puedo oír y hablar mucho y no comunicarme. Insiste mucho el Papa Francisco. Pero se han multiplicado los medios de comunicación y sin embargo se ha ido reduciendo la capacidad de comunicarse interiormente. Y esto lo tenemos que recuperar, no anulando los medios, sí aprendiendo a usarlos, que no hagan de tal forma una invasión de datos que nos impida la comunicación más honda de nosotros. La Santísima Trinidad es el interlocutor fundamental de nuestro corazón. Fíjense ustedes, con esto concluyo. La tradición a la Virgen acostumbraba al Ave María a agregarle su relación trinitaria. Entonces decíamos: Dios te salve María, hija de Dios Padre. Segundo de María: Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, Señor. La tercera de María: Dios te salve María, templo, antes decíamos esposa, pues Juan Pablo II prefirió porque era menos comprensible. Cambió lo de esposa del Espíritu Santo por templo del Espíritu Santo. Y esta forma de invocar a la Virgen nos hace descubrir que en María había una devoción, una vocación trinitaria, que es la que nosotros queremos también recuperar en fiestas como la de hoy. No es simplemente un dogma, como algo del intelecto,
es algo que toca el corazón de nuestro ser personas. Ustedes saben que la palabra individuo se diferencia de la palabra persona. Tradicionalmente, no sé qué sería ahora, pero tradicionalmente que el individuo es la consideración de la persona individual. En cambio, cuando se habla de persona, se habla de la persona, del individuo comunicado. Esto, para nosotros los creyentes cristianos, es el reflejo de la vida trinitaria en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto es lo que le pedimos cuando hablamos de divisiones en una sociedad, cuando hablamos de divisiones en una familia, en un trabajo, sepamos que ahí estamos necesitando del recurso a la Trinidad como base